Y es que mire, nosotros somos muy buenos recordando los errores de la gente. Nosotros somos muy buenos recordando lo que la gente hizo. Alguien puede haber hecho 100 cosas bien por ti, o 100 cosas bien por nosotros. Pero tenemos la tendencia de que si esa persona hace una sola cosa que nos hiere, por eso recordamos a esa persona. Por esa sola cosa, ha hecho 100 cosas bien, hizo una cosa que te hirió, y cada vez que tú ves a esa persona lo recuerdas por eso. Y podemos ir a un poquito más allá. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero a mí me ha pasado. Y es que usted puede quizás escuchar un nombre de una persona y automáticamente o de inmediato usted recuerda lo que esa persona hizo, lo que esa persona, el error que cometió. Entonces nosotros miramos a la persona y muchas veces lo miramos solamente por ese pasado que ellos cometieron. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos años hayan pasado, escuchas el nombre, recuerdas el error, recuerdas la traición y recuerda el daño que te hizo. Y hay personas que son así. Incluso hay personas que pueden haber vivido 40 años y hayan pasado 40 años y nosotros seguimos definiéndolo por esos 40 minutos. Nosotros tenemos la tendencia a juzgar a las personas por este espacio de tiempo y no por este espacio de tiempo. Y si somos más honestos y lo hacemos más personal, muchas veces nosotros podemos no solamente mirar los errores de los demás, muchas veces la lucha es con nosotros mismos. Dios ya nos perdonó, la gente ya nos perdonó, pero nosotros todavía seguimos luchando con eso. Pero todavía nosotros seguimos recordando el error, la falta, el matrimonio que se te destruyó, el hijo que se te fue, los errores que cometiste. Eso nos pasa quizá todito nosotros. Dios ya nos perdonó. La Biblia dice que cuando Él nos perdona, Él nos limpia como la blanca lana. Pero nosotros seguimos recordando el pasado. Pero qué bueno es saber que la gracia de Dios, que Cristo no lee nuestra historia de la misma manera que nosotros la leemos. Qué bueno saber es que el Evangelio viene a darnos esperanza y que el Evangelio nos dice: tu historia no está definida por un momento, está definida por lo que Dios hizo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces mire, hoy yo quiero que vayamos y vamos a estar leyendo parte del capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a ver que este capítulo nos presenta una posibilidad diferente. Nos presenta y nos muestra esta pregunta: ¿qué pasa cuando Jesús entra en la historia y ese capítulo deja de ser tu final? ¿Qué pasa cuando Jesucristo se mete en tu casa, se mete en tu matrimonio, se mete en tu vida? Y ese capítulo que muchos dijeron que era tu final, se convierte solamente en un capítulo, pero no en toda tu historia. Y Hechos 9 comienza con un nombre que provocaba temor entre los cristianos. Y ese nombre era Saulo de Tarso. Mire, si usted hubiese estado en la iglesia primitiva en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y alguien en ese entonces hubiese preguntado quién es la persona menos probable
de convertirse al cristianismo, de seguir a Cristo, la gente o la iglesia primitiva hubiese dicho Saulo de Tarso. Porque este nombre infringía temor. Probablemente muchos habrían dicho Saulo es la persona menos probable en convertirse al evangelio, porque Saulo no solamente rechazaba el evangelio, Saulo también perseguía a los cristianos. Porque una cosa es, a mí no me gusta ir a la iglesia, y una cosa es perseguir a la iglesia. Porque hay alguna gente que dice, no, yo no creo en eso de evangelio, pero hay otra gente que habla mal del evangelio. Entonces Saulo era esa persona. Él no solamente no quería saber del cristianismo, él quería destruirlo, él quería apagarlo, él quería que no existiera más. Mas mientras Saulo perseguía a la iglesia, había algo interesante que estaba ocurriendo o que ocurre en este capítulo 9. Y es que mientras Saulo quería destruir la iglesia, Cristo estaba persiguiendo a Saulo para que construyera su iglesia. Mientras Saulo no quería que la iglesia permaneciera, Cristo seguía buscando a Saulo donde él estaba. Y Cristo había visto y escogido a Saulo no solamente para predicar, sino para edificar su iglesia. Así que Hechos capítulo 9 nos enseña una verdad que nunca debemos olvidar. Y es esta: nadie está más allá del poder transformador de Jesús. Nadie está más allá del poder transformador de Jesús. Y quizás hoy necesites escuchar eso acerca de alguien que tú conoces, acerca de esa persona que tú has dicho, ese no lo cambia ni Dios. Hoy yo te vengo a decir, y la palabra de Dios te viene a decir, que no importa qué tan hondo, qué tan malo, qué tanto errores una persona haya cometido, el poder de Cristo tiene la posibilidad y tiene la autoridad para transformar tu pasado y para transformar tu vida. Así que nadie está más allá del poder de Cristo. Entonces, para entender esto, quiero que vayas conmigo y que camines conmigo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y para que podamos entender dónde estaba Saulo. Porque mire, una cosa es decir, no, Saulo era malo. Y usted puede decir, no, yo conozco en mi barrio un tipo que era malo. Pero otra cosa es usted comenzar a detallar esa historia, a contar todos los crímenes que esa persona ha hecho. Y eso es la historia de Saulo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 9 verso 1. Saulo, por su parte, pronunciaba amenaza en cada palabra y estaba ansioso de visitar la iglesia. Eso no es lo que dice el texto. Él estaba ansioso de matar a los seguidores de Jesús. Una cosa es, yo no quiero ir a la iglesia, y otra cosa es, yo quiero destruir a la iglesia. Así era donde se encontraba Saulo cuando el texto comienza a contar su historia. Eso es fuerte. Pero lo sorprendente no es solamente lo que Saulo estaba haciendo, sino lo que creía que estaba haciendo era correcto. Saulo pensaba que lo que él quería hacer, que la gente que él quería destruir, él estaba en lo correcto. Saulo conocía las escrituras, Saulo conocía las tradiciones y la ley. Él conocía todo esto. Él era discipulado y apasionado por lo que él creía. Era profundamente religioso, pero todavía no había conocido al verdadero Jesús. Y ahí podemos ver el primer principio, que tú puedes estar cerca de la religión y lejos de Jesús.
Tú puedes conocer los coritos. Tú puedes decir sí, amén. Tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes que hayas tomado la doctrina, o como quizás tú le llames, la catequesis. Y tú puedes ser que conozca mucho acerca de Cristo o de la religión, pero está lejos de Cristo. Mire, vamos a ponérselo en un lenguaje actual. Hay personas que probablemente, porque me han visto en la internet, piensan que me conocen. Oh sí, el pastor Yendi, él tiene una iglesia en Maryland. Él está casado con la pastora Mayrelis. Y puede darle detalles donde yo vivo, donde yo crecí, que yo soy dominicano, y todos esos detalles. Pero que esa persona sepa eso de mí significa que me conoce. Él tiene una información acerca de mí, pero no significa que me conoce. Así pasa con mucha gente. Así también pasaba con Saulo. Saulo conocía la ley. Él era, mira, fervoroso. Él era apasionado. El que habla en contra de mi Dios, yo lo mato. A ese punto. El que quiera levantar otra enseñanza diferente a la que se me enseñó a mí, hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Hay gente de ese nivel de pasión. Y si usted no me lo cree, usted nada más tiene que tomarse un avión y irse al Middle East. Allá usted va a conocer gente radical en lo que creen. Pablo o Saulo se encontraba en ese estatus. Él conocía mucha información, él sabía, él se había adoctrinado, él había crecido en las enseñanzas, pero no había conocido a Jesús. Pero no había conocido al verdadero. Y eso nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. Y es esta: ¿es posible creer que estamos bien con Dios y solamente porque somos religiosos? ¿Es posible creer que tienes una relación con Dios porque tu padre te enseñaron algunas cosas acerca de Dios? Es posible que porque me sé algunos textos y porque fui y tomé algunas clases significa que tengo una relación con Dios. Es posible creer eso. Es posible pensar y entrar en esa mentalidad y ese concepto de vida. Y eso es lo que pasaba exactamente con Saulo. Saulo nos demuestra que sí, porque conocer mucho acerca de Dios sin haberte rendido a Él no sirve de nada. Tú puedes saber y conocer mucho de Dios. Puedes venir a la iglesia, puedes hablar del Señor, puedes incluso llorar el domingo. ¿Cuántas personas yo no veo gente que me dice: wow, yo me siento tan bien cuando voy a la iglesia? Hay otros que lloran cuando vienen a la iglesia y dicen: una experiencia hermosa. Pero solamente se queda una experiencia del domingo. Y tener una experiencia del domingo no significa que tienes una relación con esa persona. Mire, tiene que ponérselo de otra forma. Ninguna persona, aquellos que ya son adultos y que se enamoran o que están solteros o están casados, ninguna persona va a aceptar que usted tenga una relación con ellos o con ella solamente una vez al mes. Somos disque novio o disque estamos casados, pero de vez en cuando yo no te llamo, a mí no me importa lo que tú haces, no, yo no me preocupo por ti. Eso no es una relación. Esos son momentos de pasión, de emoción, pero no una relación. ¿Por qué? Porque una relación es algo que se cultiva todos los días. Una relación con Dios, con Cristo, es algo que se cultiva todos los días. No solamente los días especiales, no solamente cuando yo me siento mal, no solamente cuando yo necesito que Dios haga algo por mí. Una relación con Cristo es algo de todos los días. Usted no se imagina la gente que yo conozco a diario que vienen buscando algo de Dios, y cuando Dios les suple eso, ellos desaparecen hasta que llega otro momento difícil y vuelven a buscar a Dios.
como que ellos piensan como que Dios no sabe. Y mira, yo hablaba hoy con la pastora de esto. Y hay gente que son así. Cuando la cosa está mal, voy para donde Dios. Dios, ayúdame. Se arregla la cosa, me voy. Y yo no estoy diciendo que Dios es así, pero a veces Dios permite que esa nubecita que te vive lloviendo nunca se vaya. Tú te mueves para acá y la lluvia y la nube de lluvia te sigue persiguiendo. Y tú dices, pero me está lloviendo sobre mojado. Es porque muchas veces nosotros queremos aprovecharnos de Dios. Y Dios deja que la nube te persiga donde quiera que tú vayas, para que tú reconozcas que tú necesitas de Dios todos los días. No solamente cuando las cosas están difíciles, no solamente cuando tú quieres algo de Él, sino porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso nosotros buscamos a Dios y le servimos, porque Dios es bueno para con nosotros todos los días. Entonces Saulo se encontraba en ese dilema de que él conocía del Señor, de que él había creído en Dios, pero no se había encontrado con el Salvador. Y él no había conocido a Jesucristo personalmente. Así que mira, el cristianismo no comienza cuando conoces cosas acerca de Jesús. Comienza cuando conoces a Jesús. La mayoría de personas allá afuera te puede decir: oh, sí, yo conozco a Jesús. Yo sé de un hombre, algunos le llaman un profeta, algunos le llaman una buena persona. Conocen cosas de Jesús. Oh, sí, un hombre que era judío, que caminó y que hizo muchos milagros. Eso es conocer cosas acerca de Jesús. Pero ¿conoces realmente a Jesús? ¿Conoces al dador de la vida, al que salva, al que perdona, al que transforma? Saulo tenía celo de Dios. Era sincero, pero caminando en dirección equivocada. Mire, usted puede estar sinceramente equivocado. Yo conozco mucha gente que están sinceramente equivocado. Y usted puede montarse en su carro, y si usted tiene una dirección que debe de manejar hacia el norte y usted toma la dirección hacia el sur, por más sincero que usted sea y diga, es que la dirección está al sur, por más que usted conduzca, usted no va a llegar a esa dirección. Usted puede estar sinceramente equivocado, porque usted ha creído, y la Biblia nos enseña acerca de eso, que no te creas sabio en tu propia opinión. Lo que tú crees que tú sabes, tú puedes pensar que sabes más que todo el mundo, que sabes más de Dios que todo el mundo. Yo conozco personas que ellos quieren sentarse a hablar conmigo acerca del evangelio, acerca de la religión, y yo no voy a perder mi tiempo contigo, porque tú lo que quieres discutir acerca de Dios, pero no conoces a Dios. Quieres hablar del cristianismo, pero no conoces a Cristo. Entonces, ese es uno de los principios que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y la religión es un peligro sin rendición. Religión sin rendición es un peligro, porque la religión puede convertirse en tus tradiciones, en tu costumbre, en cosas que tú haces. Cuando usted vaya afuera, y no porque ser católico sea malo, pero cuando usted vaya afuera y usted encuentra a una persona, y personas que quizás nunca han ido a la iglesia, personas que quizás nunca viven una vida desordenada, y usted le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y usted dice, sí, yo soy católico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tienes una tradición, que tienes un conocimiento, pero realmente conoces las enseñanzas. Mire, está bien, ok, vamos a dejar. Yo he visto judíos decir, no, yo soy judío. Y cuando tú le preguntas y le dices, háblame un poco del judaísmo, ellos dicen, yo no sé, pero yo soy judío. ¿Conoces a Cristo? Háblame de Cristo. Yo no sé, pero yo conozco a Cristo. O yo soy cristiano. No se trata de tener la información, te trata de tener a Cristo en el corazón.
Así que el centro del cristianismo no es nuestro esfuerzo por alcanzar a Dios, sino Dios viniendo a buscarnos a nosotros. La Biblia dice que aun cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, Dios nos alcanzó. Él nos alcanzó a nosotros. No fue que nosotros, yo cambié. Muchos decimos, yo cambié, pero realmente no fue que tú cambiaste. Fue que Cristo te cambió. Fue que Cristo te transformó. Fue que Cristo te cambió la vida. Y ese es el evangelio cuando lo conocemos realmente. Así que mientras Saulo va camino a Damasco, el capítulo 9 nos dice que él buscó carta y él dijo, yo voy a perseguir a la iglesia. Yo me voy a meter en sus casas. Y la idea era meterlo en las cárceles a ellos. Él iba en busca y persiguiendo la iglesia. Pero aquí vemos algo interesante, y es el segundo principio: que la gracia te busca antes de que tú busques a Dios. Qué bueno es saber eso. Qué bueno es saber que Dios me está buscando antes de que yo pensara en Dios. Que aunque yo siga siendo malo, Dios sigue teniendo misericordia y sigue tratando de alcanzarme, de cambiarme, de transformarme, de darme esperanza. Entonces Saulo, nos dice el texto, que sale rumbo a Damasco. Como les dije, llevaba una carta, llevaba autoridad, llevaba un plan. Lo que no llevaba era ninguna intención de convertirse en cristiano. Él iba con su agenda. Él iba con su plan. Él iba sin ninguna intención de, hoy yo me voy a convertir. Y pasó algo interesante. Y es que dejemos esto claro. Saulo no estaba buscando un encuentro con Jesús. Él estaba buscando arrestar a quienes seguían a Jesús. Entonces, Hechos 9, del verso 3 al 6, dice que mientras él iba camino a Damasco, una luz lo rodea. Usted se imagina que usted vaya con un plan y camino a Damasco, una luz lo rodea. Y Saulo se cae del caballo y escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo pregunta, Señor, ¿quién eres? Mire qué interesante. Saulo no sabía, pero usa la palabra Señor. ¿Quién eres? Y la respuesta lo cambió todo. Porque hubo algo interesante, que Saulo, aunque estaba mal, él reconoció con esa palabra Señor que había una autoridad que le estaba hablando, que había una voz que era mayor que él que le estaba llamando. Y cuando él dice, Señor, ¿quién eres? Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y observa esto. La historia de Saulo no comienza con un hombre buscando a Dios, comienza con Dios buscando a un hombre. Y esa es la historia de todos nosotros. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos mientras Cristo estaba buscando a Saulo, y eso es la gracia. ¿Sabes lo que la gracia hace? La gracia te alcanza sin tú merecerla. La gracia te perdona y te dice, hay perdón para ti, sin tú estar buscando el perdón. Mire, la gracia que Cristo derramó en la cruz del Calvario, se está con las manos abiertas diciendo, todo el que venga será perdonado, todo el que acepte a Cristo será salvo, porque eso es lo que hace la gracia. Porque muchas veces nosotros contamos nuestro testimonio y decimos, yo encontré a Jesús. Pero cuando miramos precisamente, eso no fue lo que sucedió, sino fue que Cristo nos encontró a nosotros. En esa conversación, en esa invitación, en ese momento, Cristo nos alcanzó. Aquella circunstancia que te hizo mirar hacia arriba. Hay momentos en la vida, circunstancias
que te van a hacer mirar al cielo, que te van a hacer recordar que tienes que buscar de Dios. Porque Jesús sabía exactamente dónde encontrar a Saulo y también sabe exactamente dónde encontrarnos a nosotros. En ese momento difícil, en ese caos, en esa tribulación, Cristo llega a nuestras vidas para salvarnos. Mire, yo amo al Señor por esta razón. Y es que en los momentos más terribles de nuestras vidas, quizás un ser humano pudiera decir: está bueno que le pase. A ese malón que quedaba hasta el día que le dieron a él. Y usted dice: está bueno que le pase. Pero tú sabes lo que hace la gracia. En ese momento de mayor calamidad, te encuentra. Ese caos, ese error, ese dolor, esa dificultad que viviste. Muchas veces Dios dice: yo no fui lo que hice que sucediera o permitió que sucediera, pero yo puedo hacer algo con esto. Y Él va y se mete en tu dolor, porque ese es Dios. Así es la gracia. La gracia se mete en tu dolor, se mete en tu tribulación. La gracia se mete en tu frustración. La gracia se mete en tu matrimonio. La gracia se mete en la vida de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque la gracia es misericordiosa. La gracia perdona. La gracia restaura. La gracia te dice: todavía hay esperanza para aquel que cree. Así que mira, puede ser que tú estés aquí hoy porque te invitaron. Pero la gracia ha venido a decirte: yo tengo planes, propósitos con tu vida. Yo quiero transformarte a ti y transformar tu casa. Y no solamente transformar tu casa, transformar a tus hijos, y que las próximas generaciones conozcan al Cristo, al Señor, al Dios verdadero, al que salva, al que perdona, al que da esperanza, al que da un futuro, al que te prospera en todo lo que tú haces. Entonces, así es lo que Dios hace para nuestras vidas. Y tienes que entender esto, que no tienes que arreglar tu vida primero para que Jesús venga a buscarte. No tienes que comprarte el famoso: ay, pastor, yo no voy a la iglesia porque no tengo ropa. O ay, pastor, yo no puedo servirle al Señor porque yo tengo problemas que resolver. La gracia te dice: ven tal como tú eres. La Biblia dice que si sus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana, vendrán a ser Él cuando Cristo viene a tu vida. No tienes que tenerlo todo organizado y perfecto. Te voy a decir algo: eso nunca va a suceder. Siento decírtelo, pero la vida perfecta nunca va a suceder. Arreglar y ordenar tu vida nunca va a suceder. Pero ¿sabes lo que puede suceder? La gracia transformando tu vida, tu casa, tu familia y tu descendencia. Eso es lo que el Evangelio nos ofrece. Así que Saulo no estaba preparado, ni siquiera estaba interesado en el Evangelio. Pero la gracia lo encontró en medio de su rebelión, en medio de su odio, de su coraje, de ese deseo, como dice el texto, de matar a esos cristianos. Ahí la gracia lo encontró. Eso significa que Dios no aprueba nuestra rebelión, porque Dios no aprueba el mal que la gente hace. Dios no está de acuerdo con esa gente que matan, esa gente que roban, que asaltan, que abusan, que maltratan a niños. Dios no está de acuerdo con eso. Pero hay una verdad, y es que nuestra rebelión no está más allá de la misericordia de Dios. Nuestra rebelión, nuestra maldad y el odio no está más allá de la misericordia de Dios. Porque mira lo que sucede en ese encuentro. En el versículo 8 dice: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió sus ojos estaba ciego. El hombre que creía tener todo claro, ahora necesitaba
que alguien le llevara de la mano. El hombre que se sentía invencible. Saulo salió hacia Damasco convencido de que sabía que él iba tras un plan y sabía de quién estaban equivocados, y terminó descubriendo quién necesitaba a Cristo, la salvación y un cambio de dirección era Él. Porque la gracia no solamente nos consuela, la gracia también nos confronta. Mire, la gracia te dice: hay perdón para los pecados. Pero también te dice: ese pecado debes de apartarte de él. Porque la gracia no solamente está para ven y Dios te va a salvar. Es cierto que Dios te salva. Es cierto que Dios te perdona. Pero la gracia también te dice: apártate de tu pecado. Apártate del mal que estás cometiendo. Cuando llevaron a la mujer adúltera ante Jesús para apedrearla, y todos los hombres estaban ahí con piedra ya en las manos, Jesús se tira al suelo, dice el texto, y comienza a escribir. Y después dice: el que tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Había sido encontrado en el adulterio esta mujer? Sí. Pero la gracia lo perdonó. Pero la gracia le dijo: yo tampoco. Te condeno, mujer. Vete y no peques más. La gracia te dice: eres perdonado, pero no sigas en el pecado. Eres perdonado, pero no sigas cometiendo el mismo mal. La gracia está dispuesta a perdonarte las veces que falle. Pero la gracia te dice: apártate del mal, apártate del pecado. Eso es lo que hace la gracia con nosotros, porque Cristo vino para salvarnos, perdonarnos. Así que si tú estás aquí hoy, no importa lo que hayas cometido, la gracia te perdona. Pero la gracia también te dice: apártate del pecado, porque ese pecado te está destruyendo. Mire, ninguna persona que ame a alguien ve que está en los vicios, en las drogas, y le va a decir: yo te perdono, mi hijo, pero quédate ahí. No, usted le dice: yo te perdono, yo te doy una oportunidad nueva, pero tienes que apartarte. Eso es lo que la gracia nos dice. Así es como el perdón funciona. Así es como el perdón funciona. Perdón, pero debes de apartarte. No perdón y voy a seguir pecando. Así es como la gracia funciona. Jesús amaba demasiado a Saulo como para dejarlo continuar en la dirección equivocada que él iba. Así que Dios está confrontando algo en su vida y en nuestras vidas. No necesariamente porque quieres destruirte, sino porque quieres rescatarte. A veces la gracia te abraza y a veces la gracia te detiene. Pero en ambos casos, esa expresión es el mismo amor. Esa gracia que te perdona es la misma gracia que debe de confrontarte, que debe de decirte: apártate del pecado. No sigas viviendo esa vida, que esa vida te va a llevar a la destrucción. Entonces mire el tercer principio que nos enseña el versículo 9, y es que la gracia no solamente perdona quién fuiste, transforma quien estás llegando a ser. La gracia no solamente perdona tu pasado, sino que también transforma quien estás llegando a ser. Y mientras Saulo estaba ciego, el texto nos cuenta que había un discípulo, un cristiano llamado Ananías. Y en el versículo 8, Dios le habla a este siervo. Y yo pienso en esto, porque me da risa pensar en que Ananías estaba en su casa, imagínese, buscando del Señor. Y si hubiera sido quizá uno de nosotros, tuviera: Señor, úsame, soy tu vaso,
haz conmigo lo que tú quieras. Y el versículo 11 dice que él escucha una voz que le dice: ve y busca a Saulo. Ahora yo quiero que usted ponga ese nombre de Saulo, usted lo cambie por esa persona que le ha hecho mucho daño a usted, que aunque usted lo perdonó, como que usted quiere que la justicia de Dios, envuelta en venganza, le caiga. Sí, porque nosotros ya, Señor, haz justicia, pero es más venganza que justicia. Piense en esa persona. Imagínese a Ananías orando y Dios le dice: ve, busca a Saulo. Ahora piense, ve y busca a esa persona que te hizo daño, que te clavó el puñal, y no solamente te lo clavó, sino que le dio vuelta. Ve y búscalo. Y mire lo que el texto dice. Ananías conocía ese nombre, conocía la reputación de Saulo, que había hecho cosas graves, dice el texto. Si hubiese sido yo, Ananías, yo digo: Señor, no había otra gente. Dios no le ha dicho a usted que haga algo y usted como que lo evade. Usted o da el mensaje por mitad o va y se lo dice a alguien para que se lo diga a la persona, como tratando de evadir. Pero Dios le dice a Ananías: ve y busca a Saulo. Y le dice en el versículo 15: ve y búscalo, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Ahora detengámonos ahí. ¿Cómo así? ¿De qué instrumento escogido? ¿Quién es Saulo? Piensen por un momento lo difícil de cambiar esto. Piense en ese hijo, en esa esposa, ese esposo, ese amigo, en esa persona que ha sido difícil. Y que Dios te diga: él es mi instrumento, ve y búscalo. Y a veces no solamente Dios te dice: ve y búscalo. Dios va y te dice: ve y restáuralo. Al que te engañó con el dinero, ve y dale una ofrenda. Y tú dices que le va a dar $100. Y Dios te dice: no, son 1000. Sí, porque así es como muchas veces Dios trabaja. Para restaurarlo, Dios le dice: sí, él es mi instrumento y yo tengo planes con él, porque la gracia no mira el pasado de la persona, la gracia mira hacia el futuro de lo que Dios quiere hacer a través de esa persona. Y Dios le llama mi instrumento y le dice: Saulo no había ni siquiera predicado el primer mensaje. Saulo todavía no había formado ni construido ninguna iglesia. Saulo todavía no había escrito las primeras cartas para la iglesia. Y Dios ya le estaba llamando mi instrumento. Y a mí me encanta eso. Porque cuando Dios te mira, Él no mira a la mujer, al hombre que está sentado aquí ahora mismo, que ha cometido tantos errores, imperfecciones. Él mira en lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes ser en las manos de Dios. Cuando Dios te mira, Él mira y dice: aunque hayas cometido muchos errores, yo tengo planes para tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el plan de Dios siempre está en pie para nosotros. El plan y el propósito de Dios siempre está vigente para aquellos que creen en Él. Así que no importaba dónde Saulo se encontraba. Saulo tenía mucho pasado y prácticamente no tenía ninguna historia cristiana. Pero ya Dios podía ver algo. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No significa simplemente que Dios ignore el pasado. La gracia no llama bueno a lo malo. Cuando es malo, es malo. El pecado es pecado. Saulo había hecho daño real. Saulo había cometido dolor. Saulo había creado heridas.
Pero la gracia declara algo poderoso, y es esto: que lo que hiciste no tiene que definir siempre quién puedes convertirte en la mano de Cristo. Lo que hiciste no va a ser el último capítulo de tu historia. Tu pasado no fue el último capítulo de tu historia. Lo que Cristo está estableciendo es lo que tú te vas a convertir si crees en Él y confías y caminas en pos de Él. Así que tú no estás definida o definido por tu pasado, sino por lo que Dios o por lo que el cielo dice. Jesús no solamente perdona el pasado de Saulo, comienza a cambiar su dirección. Y mire lo que dice el versículo 20. Saulo dura unos días ciego. Ananías va, ora por él. Y el versículo 20 dice que cuando él se recupera, enseguida comienza a predicar acerca de Jesús, diciendo: Él es el verdadero Hijo de Dios. Aquí me llama algo la atención, y es la historia de el gatillero o el sicario que se convierte. Yo recuerdo siempre esto, creciendo en la iglesia. Llegaba el evangelista y comenzaba a contar todas las maldades que él hizo y a decir quién él era en su vida pasada. Y eran media hora, 45 minutos hablando, 30 o 40 minutos de todo lo malo que él hizo y 5 de Jesús. Saulo nos enseña algo diferente. Saulo tenía una historia, tenía un pasado. Había perseguido la iglesia. Pero el texto dice algo poderoso, y dice que él comienza a hablar acerca de Jesús, no acerca de él. El mensaje del evangelio nunca se ha tratado de mí. Predicar a Cristo nunca se ha tratado de hablar de mí, de exaltarme a mí. Yo soy el instrumento que habla acerca de Jesús. Cuando hablemos de Cristo, tenemos que hablar de Cristo, no de nosotros. Y yo vuelvo a decir esto que dije hace unas semanas atrás. Cuando tú cuentas tus historias, ¿quién es el héroe de tu historia? ¿Tú o Dios? Porque el evangelio no es: mira lo que yo he alcanzado, lo que yo hice, quién soy. El evangelio es: mira lo que Cristo hizo y mira lo que Cristo está haciendo en mí. La gloria y la honra siempre es para Él. La gloria y la honra siempre es para Él. Cuando hablemos del evangelio, hablemos de Cristo. Cuando hablemos de la transformación, hablemos de Cristo. Entonces Saulo llega a Damasco para silenciar a la iglesia, al nombre de Jesús, y termina proclamando su nombre. El perseguidor ahora en predicador. Eso es transformación. Porque la transformación no significa perfección instantánea. Seguir a Jesús no significa que nunca volverás a luchar, ni que te desaparecerán todas tus debilidades de la noche a la mañana. La diferencia es que la evidencia de transformación no es perfección, es dirección. Es dirección. No es que seas perfecto, es que ahora has cambiado de dirección y ahora hay un motivo mayor que ti o que tú. No se trata de hablar de ti, se trata de hablar de Él. Eso es transformación genuina. Entonces, antes caminabas alejado de Cristo o alejándote de Cristo, pero ahora vives en dirección a lo que Cristo hizo. La pregunta es: ¿cómo llegaste? ¿Dónde te encontrabas? ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? Todos tenemos un proceso. Hay cosas que cambian al instante y hay otras que van transformándose con el tiempo. Mire, servir al Señor no significa que aceptaste a Dios, todo va a cambiar. Yo conozco personas que han dicho: pastor,
yo era tal cosa, yo hablaba de esta manera. Y ahora que lo conozco digo, no, yo no puedo creer que tú eras ese tipo de persona. Y dice, sí, porque la vida les cambió, Cristo los transformó. Y eso es esperanza para tu vida. No porque tengas suficientes fuerzas para reinventarte, sino porque Cristo tiene el poder para transformarte. Pero ahora yo quiero que volvamos a la historia de Ananías. Que miremos a este hombre, a ese cristiano que Dios le dijo, ve y busca a Saulo. Porque el cuarto principio nos dice que la gracia cambia también la manera en la que vemos a los demás. La gracia cambia también la manera en cómo vemos a los demás. Y si volvemos a la historia de Ananías, Dios le estaba pidiendo algo difícil. Dios le estaba pidiendo que fuera donde el hombre que perseguía a la iglesia, donde el hombre que quería destruir a la iglesia. Ananías conocía este nombre. Ananías conocía la reputación. Y Ananías sabía lo que es el daño que Saulo había causado. Pero mire lo que dice el versículo 13. Eso es lo que Ananías le dice a Dios. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre había hecho a los creyentes. Pablo o Saulo había hecho cosas terribles. En otras palabras, Señor, estamos hablando de la misma persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que la gracia no solamente perdona, pero también nos enseña a nosotros a ver a las personas bajo esa gracia. Y yo tengo esta pregunta para ti. ¿Qué haces cuando Dios comienza a transformar a alguien que tú todavía recuerdas por lo que hizo? ¿Qué tú haces cuando esa persona que sí te hizo daño se convierte? Cuando Dios comienza a transformar a esa persona. Cuando tú dices, porque mire, a mí me llama mucho la atención de nosotros, los evangélicos cristianos, que muchas veces nosotros oramos para que la gente se convierta. Oramos por el tío, por la tía, por el vecino, por el que nos hizo daño. Oramos por todo el mundo. Señor, sálvalo. Hasta el día que Dios lo salve. Y el día que Dios lo salva, tú dices, ese como que está en la iglesia porque está buscando algo. O si no, en uno popular, ese se convirtió porque a él lo andaban buscando y se metió al evangelio. Siempre nosotros oramos por la salvación de la gente hasta que la gente se salve. Entonces comenzamos a cuestionar ese acto de fe, esa transformación que Dios está haciendo. Pero la gracia nos dice, tenemos que comenzar a ver a la gente de la manera que Dios lo ve. La gracia nos dice, si has orado, aunque él tiene un pasado difícil, aunque hizo mucho daño, la gracia te dice, tienes que comenzarlo a ver ahora como un hijo, como alguien que Dios puede transformar, como alguien que Dios puede usar, como a alguien que Dios quiere cambiarle la vida. No podemos solamente mirar la gracia hacia nosotros, la misericordia para nosotros, sino también para aquellos que tienen un pasado oscuro, difícil. Porque para nosotros recibir la gracia es fácil, pero para celebrar la gracia de otros se nos hace difícil. Queremos misericordia para nosotros, pero queremos justicia para el otro. Y la gracia no funciona así. Entonces Ananías tenía razón en desconfiar en Saulo. Él tenía razón porque Saulo tenía un pasado difícil. Pero Dios le dice, ve a donde está Saulo. Y aquí es donde vemos la gracia manifestada en el versículo 17. Porque Ananías obedece. Porque la obediencia muchas veces te va a costar.
Obedecer a Dios cuesta. El que le dice a usted, no, obedecer a Dios es fácil, probablemente le está mintiendo. Obedecer cuesta, porque la obediencia muchas veces va a confrontar nuestra humanidad. Pero Ananías fue obediente y va donde está Saulo. Entra y pone la mano sobre él. Y en el versículo 17 dice algo poderoso. Al perseguidor, Ananías le dice: hermano Saulo. Eso es lo que hace la gracia. La gracia no solamente perdona, la gracia no solamente transforma, pero la gracia también nos enseña a nosotros a ver al que está perdido con esperanza, a ver la gente diferente. La gracia nos enseña de que no podemos seguir llamando a alguien por un nombre, que la gracia ya comenzó a cambiar. Esa persona que te hizo daño, ¿cómo se llama? O cómo tú le llamas, no su nombre real. El mal padre, el desgraciado, el estafador. Eso es muchas veces la manera como nosotros vemos a la persona. Pero la gracia te dice, también hay misericordia y salvación para él. Y si esa persona ha dado un paso de fe, tú y yo tenemos que comenzarlo a ver como la gracia lo ve. Tenemos que comenzarlo a ver como nuestro hermano, como un hijo de Dios también. Porque mira, la gracia muchas veces se manifiesta para el que la recibe, pero también para aquel que la está exhibiendo. Y ahí es donde nosotros como personas de fe tenemos que aprender a ver a la gente con misericordia, a ver el que está tirado en la calle destruido por las drogas con misericordia, a ver al que hizo daño con misericordia, porque la gracia también quiere alcanzarlos a ellos. La misericordia también quiere alcanzarlos a ellos. Así que Dios comienza a transformar a una persona, pero nosotros muchas veces podemos seguir relacionándolo con la versión antigua. Y la Biblia nos dice que Él hace todas las cosas nuevas. Es cierto que tuvo un pasado, es cierto que cometió errores, es cierto que muchas veces conocemos a esa persona, pero no podemos seguir siempre viéndola de la manera que ellos eran antes. Tenemos que comenzar a transformar también nuestra mirada con la gracia del Señor, porque el perdón no significa que hayas o que ignores el daño. Perdonar no significa, no me dolió, o no pasó. Tampoco significa que debes reconstruir confianza o debes de reconstruir la confianza con sabiduría. El perdón no ignora el daño, pero sí significa que podemos dar a alguien la oportunidad de que el Espíritu Santo le transforme. Porque si creemos en el Evangelio, tenemos también que creer que todavía Jesucristo transforma. Ananías sabía todo lo que Dios, o no sabía todo lo que Dios haría con Pablo. Él solamente obedeció. Así que no pongamos final donde Dios todavía sigue escribiendo. No pongamos final todavía donde Dios sigue diciendo hay una historia que contar. No mires tu vida como ya yo terminé. No mires tu vida como no hay esperanza. No mires tu vida como las cosas nunca van a cambiar. No pongamos un punto
donde Dios dice: yo tengo un nuevo capítulo para tu vida. Tenemos que darle la oportunidad al Evangelio para que transforme, para que cambie. La gracia ha venido para alcanzarte. No es tu final. Tu mejor historia, tu mejor historia está a punto de comenzar. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Cristo vino al mundo para cambiarnos, para transformarnos. Y Saulo es testimonio de esto. Un hombre con un pasado terrible que amenazaba a la iglesia, que quería destruir a la iglesia. El capítulo 9 empieza un hombre persiguiendo a la iglesia, pero termina con una historia donde el evangelio puede transformar la vida de todo aquel que se encuentra con Cristo. Quiero concluir con esto. Es cierto que quizás tú vengas de una familia que tenga historia. Es cierto que hayas cometido errores, que hayas cometido muchas faltas. Es cierto que quizás te fracasó el primer matrimonio, o el segundo, o el tercero. Es cierto de que hiciste daño. Es cierto de que quizás no estuviste ahí para tus hijos. Pero ese no es el final de tu historia. Ese no es el final de lo que Dios dijo de ti. Dios tiene planes, propósitos. Dios tiene una esperanza para todo aquel que cree en Él. Dios tiene un futuro para todo aquel que confía en Él. Porque eso es lo que hace la gracia con cada uno de nosotros. Nosotros ninguno somos perfectos. Nosotros toditos tenemos nuestras faltas, hemos cometido nuestros errores. Pero aún así, Dios nos mira con agrado. Dios nos mira con misericordia. Dios nos mira y se sonríe. Dios nos mira y dice: porque yo sé los planes que hay para ti. Son planes de bien, para darte un futuro y una esperanza. Así que yo quiero que tú entiendas esto: que tu historia no termina aquí. Que por amor a Dios vuelvas a creer que Dios sigue obrando y que Dios tiene planes, propósitos para tu vida. Y no importa, mira, si la religión te hizo daño, no importa si personas te hicieron daño, tienes que volver a entender de que Cristo quiere usarte, quiere salvarte, quiere llevarte a un lugar mejor. Es cierto, porque la religión muchas veces nos va a hacer daño, pero no fue Dios. La religión muchas veces te va a poner límite, te va a señalar, te va a herir. Pero Dios te está diciendo: yo tengo planes futuros para ti. Así que las buenas noticias del evangelio es que es cierto que tu pasado es real. Es cierto de que tuviste un pasado. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia del evangelio? De que ese mal capítulo que viviste no es el último. De que hay una buena esperanza para ti. Porque en la cruz un hombre inocente tomó tu lugar. Porque en la cruz Cristo pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados, para darnos vida, para darnos esperanza. Y es por eso que Hechos capítulo 9 no es el final de la historia de Saulo o una historia extraordinaria de Saulo, sino una historia extraordinaria de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque así como Él le dio un futuro a Saulo, Él nos está dando un futuro a nosotros. Porque hay paz y salvación para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que viene a Él. Él le da vida eterna. Él quiere darte un futuro. Y me llama mucho la atención de que
Cuando Cristo te mira a ti, Él no solamente mira el presente, te mira a ti como persona, Él mira las próximas generaciones. Y cuando cantábamos hace un rato que Él va con nosotros por 1000 generaciones, yo me puse a hacer cálculos. 1000 generaciones son 10 generaciones. O mil generaciones son 10. Abuelo, abuela, y así. Y yo me puse a mirar y yo digo, gracias Señor. Y le di gracias al Señor. Porque hasta donde yo pude recordar, recordé hasta donde mi abuela, porque no conocía a mi bisabuela. Y el evangelio alcanzó a mi abuela. El evangelio pasó a mis padres. El evangelio me alcanzó a mí. El evangelio alcanzó a mis hijos. Y el evangelio va a alcanzar a mis nietos. Cuando Dios te salva, lo que Dios te está ofreciendo como gracia, como misericordia, no pienses solamente que te beneficia a ti, que te bendice a ti. Bendice a los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Por eso que el evangelio es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Por eso que mire, la mejor herencia que puedes darle a tus hijos se llama Cristo. La mejor herencia que puedes dejarle a tus nietos se llama Cristo. El dinero pues va y viene, pero la salvación es eterna. Pero Cristo es para siempre. Así que si tú estás aquí hoy y tú no has conocido la gracia, hoy Cristo te dice, yo quiero cambiar tu historia. Yo no quiero que tu último capítulo termine con una historia de destrucción y de mal, sino con bien, sino con un futuro, sino con una esperanza. Así que si tú estás aquí hoy y no conoces al Señor, Él ha venido a cambiar tu vida. Porque no estamos aquí porque fuimos mejores. Estamos aquí porque la gracia reescribió nuestra historia. La gracia reescribió nuestra historia. Inclina tu rostro ahí donde estás.